En un valle no muy lejano, existía un pequeño pueblo dividido en 3 colinas. En la primera colina se alzaba una choza frágil, construida con lo poco que se tenía a mano. En la segunda, una casa cómoda, pintada y amueblada con esfuerzo, aunque llena de cuentas que pesaban en sus paredes. Y en la tercera, brillaba una gran mansión, sólida, rodeada de jardines y con puertas que nunca estaban cerradas, porque dentro reinaba la abundancia. La mayoría de los habitantes del valle pensaba que la diferencia entre estas familias era cuestión de suerte, herencia o destino. Pero en realidad la verdad era otra. Cada familia trataba al dinero de forma distinta, y ese trato era el que había levantado sus muros y marcado sus caminos. Hoy te contaré esta fábula, una historia donde el dinero no es el protagonista, sino las decisiones que tomamos con él. Porque en algún punto de tu vida, tú también habitarás en una de estas 3 colinas. La pregunta es, ¿en cuál de ellas eliges construir tu casa? La choza de la pobreza. En la primera colina del valle, casi escondida entre árboles secos y un camino de tierra, se levantaba una choza humilde. Sus paredes eran delgadas, el techo tenía agujeros y el viento se colaba como dueño de la casa. Allí vivía una familia trabajadora, pero siempre cansada, siempre corriendo detrás de las monedas que parecían desaparecer apenas llegaban a sus manos. El padre salía cada mañana muy temprano a buscar empleo, y la madre hacía lo posible por estirar la comida del día. Sin embargo, cada vez que entraba algo de dinero, volaba tan rápido como había llegado. No había un plan, no había ahorro, y mucho menos inversión. El dinero se iba en pequeños placeres inmediatos, un dulce, una fiesta en el pueblo, algún objeto que brillaba en el mercado. La vida en la choza estaba marcada por un círculo vicioso: trabajar, cobrar y gastar. Al final de cada semana el bolsillo quedaba vacío, y la preocupación regresaba con más fuerza. Si alguien enfermaba, había que pedir prestado. Si la choza necesitaba una reparación, se usaba lo poco que quedaba, sacrificando la comida del día siguiente. Así, la pobreza no era solo falta de dinero, era un hábito, una manera de pensar y de vivir. Lo curioso es que a pesar de la dificultad, los habitantes de la choza creían que la única salida era ganar más. Si algún día encontramos un buen trabajo, si la suerte nos acompaña, entonces todo cambiará, decían. Pero la verdad era otra. Incluso si llegaba más dinero, el resultado sería el mismo, porque sin disciplina ni educación financiera, todo se esfuma. El narrador de esta fábula nos revela un secreto incómodo. La pobreza se alimenta de la gratificación inmediata. Cada moneda que entra busca ser gastada en lo primero que ofrece placer o alivio, y eso impide que se construya un futuro más seguro. La choza se convierte en símbolo de lo que ocurre cuando vivimos sin control. Paredes frágiles, techo endeble y un mañana lleno de incertidumbre. Una tarde de lluvia, el agua se filtró por el techo y arruinó lo poco que tenían: ropa, mantas y algunos libros. La familia se lamentaba y discutía, culpando al destino y a la mala suerte. Pero ninguno se preguntaba, ¿qué habría pasado si cada semana hubieran guardado una sola moneda para reforzar su hogar? ¿Qué habría cambiado si en lugar de gastar en lo inmediato, hubieran sembrado algo para el futuro? La moraleja es clara: la pobreza no empieza con la falta de dinero, sino con la falta de visión. Quien no sabe controlar un poco, tampoco sabrá controlar mucho. La choza no era resultado de la injusticia del mundo únicamente, sino del hábito de vivir al día, sin pensar en mañana. Y así, esta familia seguía atrapada en la primera colina, repitiendo la misma rutina de generaciones anteriores. El abuelo también había vivido en una choza, y el padre decía resignado: así nos tocó vivir. Pero lo cierto es que esa no era una condena eterna, era una elección disfrazada de destino. Porque el verdadero enemigo de la pobreza no es un golpe de suerte ni un gran salario. Es un pequeño cambio en la forma de pensar. Es el momento en que alguien decide guardar la primera semilla, aunque sea diminuta, en lugar de gastarla toda. Esa semilla puede crecer y convertirse en un árbol que brinde sombra, frutos y refugio. La familia de la choza aún no lo entendía, pero el narrador de esta fábula deja una advertencia. Quien vive solo del presente, termina construyendo un futuro frágil. La casa de la clase media. En la segunda colina del valle se encontraba una casa pintada de colores vivos. No era lujosa, pero se veía cómoda y sólida. Desde fuera parecía el lugar de una familia próspera.
Ventanas con cortinas nuevas, un coche brillante estacionado al frente, muebles modernos y hasta una televisión de gran tamaño que iluminaba las noches. La familia que vivía allí trabajaba duro y ganaba más que la de la choza. Tenían estudios, empleos estables y un ingreso que les permitía vivir mejor. Pero había un detalle que no todos podían ver. Detrás de esas paredes bonitas había cadenas invisibles, cadenas hechas de letras pequeñas, plazos mensuales y cuotas interminables. Esta familia había caído en la trampa más común de la clase media: el crédito. Cada avance aparente en su vida estaba sostenido por deudas. El coche fue financiado, el televisor comprado en cuotas, las vacaciones pagadas con tarjeta. Incluso los estudios de los hijos estaban hipotecados con préstamos que tardarían años en saldarse. La vida en esta casa estaba marcada por la apariencia. Querían mostrar que habían dejado atrás la pobreza, que ahora vivían mejor. Y lo lograban, pero a costa de hipotecar su futuro. El dinero entraba cada mes, pero en lugar de ser usado para construir riqueza, se escapaba en pagos de intereses. El narrador de la fábula señala: la clase media no siempre es consciente de que vive atrapada. Se sienten orgullosos de sus logros, y con razón, pero no se dan cuenta de que gran parte de lo que disfrutan no les pertenece. El coche no es suyo hasta que terminen de pagarlo. La casa tampoco. Y las vacaciones del verano pasado aún siguen apareciendo como deuda en el banco. Una tarde, mientras la familia celebraba el cumpleaños del hijo menor con globos y un banquete, el cartero dejó una carta en la puerta. Era un aviso de pago, otra cuota vencida, otra obligación más. El padre suspiró y dijo en voz baja: «Trabajamos tanto, y aún así parece que nunca alcanza». Y tenía razón. Los ingresos eran buenos, pero estaban comprometidos desde antes de llegar a sus manos. La moraleja de esta etapa de la fábula es clara. La clase media confunde comodidad con libertad. Han avanzado respecto a la pobreza, pero todavía no controlan su dinero. Es el banco, las financieras y las deudas quienes mandan dentro de la casa. La familia cree que posee cosas, cuando en realidad son las cosas las que los poseen a ellos. El problema no está en tener un coche o una casa bonita, sino en la forma en que se consiguen. Si todo se obtiene a crédito, entonces el precio de la comodidad es una vida de esclavitud financiera. Cada mes, la familia trabaja primero para pagarle al banco, y solo después para ellos mismos. Y así, aunque vivían en una casa mejor que la choza, el futuro no estaba asegurado. Bastaba una enfermedad, la pérdida del empleo o una crisis en el país para que todo se derrumbara como un castillo de naipes. La fachada de prosperidad podía desaparecer en cuestión de meses. El narrador concluye: la clase media es la más engañosa de las tres colinas. Desde fuera parece éxito, pero desde dentro es una batalla constante para mantener la ilusión. No es pobreza, pero tampoco es verdadera riqueza. Es un lugar intermedio, un limbo donde muchos se conforman y pocos se atreven a salir. Porque la diferencia entre permanecer en esta colina o avanzar hacia la mansión no está en ganar más dinero, sino en aprender a usarlo. En lugar de gastar en pasivos que se deprecian, hay que sembrar en activos que crezcan. Esa es la frontera que separa la comodidad endeudada de la verdadera libertad. La familia de la segunda colina aún no lo comprendía. Pero pronto, en la tercera colina, veríamos cómo otros habían tomado decisiones muy distintas. La mansión de la riqueza. En la tercera colina del valle se alzaba una mansión que parecía resistir el paso del tiempo. Sus muros eran fuertes, sus jardines verdes y sus puertas siempre abiertas. No era solo un símbolo de abundancia, sino de seguridad y visión a largo plazo. Allí vivía una familia que había comprendido algo que las demás aún no veían. El dinero, cuando se trata con sabiduría, puede convertirse en un ejército silencioso que trabaja día y noche. A diferencia de la choza, donde todo se gastaba en el instante, y de la casa media, donde cada comodidad estaba hipotecada, la mansión había sido construida ladrillo a ladrillo con paciencia, ahorro e inversión. Esta familia había aprendido una regla que transformaba todo. Primero se paga a uno mismo. Cada moneda que entraba no se iba de inmediato al consumo ni a los bancos. Una parte siempre era guardada, y otra se destinaba a sembrar en activos, tierras, negocios, educación e inversiones que con el tiempo multiplicaban sus frutos. La vida en la mansión era distinta porque la familia no dependía únicamente de su trabajo. El padre y la madre trabajaban, sí, pero gran parte de su bienestar venía de sus activos,
un huerto que producía alimentos, tierras arrendadas que daban ingresos constantes, y negocios que funcionaban incluso cuando ellos dormían. El dinero no era un amo caprichoso, sino un sirviente leal que obedecía cada orden. El narrador de la fábula resalta un detalle esencial. La riqueza no es un golpe de suerte, sino el resultado de hábitos repetidos con disciplina. Esta familia no siempre había vivido en una mansión. En su juventud también habían pasado por la choza y la casa media, pero en algún momento tomaron una decisión distinta. En lugar de gastar cada moneda en un placer inmediato o en aparentar comodidad, empezaron a construir un futuro sólido. Un día de verano, mientras la familia compartía en el jardín, un viajero curioso se acercó y preguntó: ¿cuál es el secreto de su abundancia? El padre sonrió y respondió: el secreto es que no hay secreto. Guardamos una parte de lo que ganamos, invertimos otra parte y vivimos con el resto. Mientras otros persiguen cosas que se desgastan, nosotros sembramos en cosas que crecen. Esa respuesta sencilla escondía la gran diferencia entre las tres colinas. La pobreza vive al día, la clase media vive de la deuda, y la riqueza vive de los activos. La mansión no era un castillo inalcanzable. Era la consecuencia natural de decisiones pequeñas pero constantes. Sembrar una semilla en lugar de comérsela. Esperar la cosecha en lugar de vender la tierra. Invertir en conocimiento en lugar de malgastar en apariencias. Lo más admirable de esta familia no era la mansión en sí, sino la mentalidad que habían transmitido a sus hijos. Ellos crecían aprendiendo que el dinero es un recurso, no un fin. Que las deudas pueden ser herramientas pero no cadenas. Que la verdadera libertad financiera no se logra cuando se gasta más, sino cuando el dinero empieza a trabajar por ti. La moraleja de esta colina es clara. La riqueza es un hábito, no un destino predeterminado. No importa en qué casa empieces, siempre puedes cambiar de colina si transformas tu relación con el dinero. Pero requiere paciencia, disciplina y visión. Así, la mansión de la riqueza se convirtió en faro para los demás habitantes del valle. No como un lugar de envidia, sino como un recordatorio de lo que es posible cuando se entiende el verdadero papel del dinero. El encuentro de las tres familias, un día, cuando el sol iluminaba por igual las tres colinas del valle. Los caminos de las familias se cruzaron en la plaza central del pueblo. Era día de mercado, y todos habían bajado. La familia de la choza, buscando gangas para sobrevivir la semana. La familia de la casa media, con sus bolsas llenas de compras a crédito. Y la familia de la mansión tranquila, observando todo con ojos atentos. Al principio, solo se miraban de lejos. Cada una llevaba en su rostro las huellas de su estilo de vida. La familia de la choza tenía ojeras y ropa desgastada. La de la casa media lucía bien vestida, pero con un aire de cansancio por las cuotas que los perseguían. Y la de la mansión irradiaba calma, sin prisa ni ansiedad. La primera en hablar fue la madre de la choza, que con voz temblorosa pidió ayuda. ¿Podrían prestarnos algo de dinero? Se nos ha roto el techo y no sabemos cómo repararlo. La familia de la casa media se adelantó y dijo con cierto orgullo: nosotros también hemos pasado por lo mismo, pero mira ahora, tenemos un coche, un televisor nuevo y viajamos el verano pasado. Solo hace falta trabajar duro y usar un poco de crédito. El banco siempre tiene soluciones. El padre de la choza los miró con admiración y pensó que aquel era el camino a seguir. Sin embargo, el hombre de la mansión, que había escuchado todo en silencio, levantó la voz con calma. El crédito puede dar la ilusión de progreso, pero también puede convertirse en una cadena. La verdadera salida no está en pedir prestado, ni en aparentar, sino en aprender a guardar y multiplicar. Todos se quedaron en silencio. No era común escuchar esas palabras en la plaza. La madre de la casa media, algo molesta, respondió: ¿quieres decir que todo lo que tenemos no vale? El hombre de la mansión sonrió con paciencia. No se trata de lo que tienen, sino de cómo lo consiguieron. Si cada cosa que poseen depende de una deuda, en realidad no es suya. Y si mañana pierden el trabajo, ¿qué quedará de todo esto? La familia de la choza bajó la cabeza, comprendiendo que ellos ni siquiera habían llegado a ese nivel de aparente comodidad. Y la familia de la casa media guardó silencio, porque en el fondo sabían que sus pertenencias aún no les pertenecían. Entonces, el hombre de la mansión sacó de su bolsillo una pequeña semilla y la mostró a ambas familias. Esta semilla es como el dinero.
Si la comes tendrás satisfacción un instante, pero nada más. Si la cambias por algo que se gaste rápido, mañana volverás a tener hambre. Pero si la siembras, con paciencia y cuidado, crecerá un árbol que dará frutos por años. La familia de la choza miró la semilla con deseo, la de la casa media con desconfianza, y la familia de la mansión con gratitud, porque sabían que su abundancia había nacido de cientos de pequeñas semillas como esa. El narrador de la fábula se detiene aquí para recordarnos algo. Todas las familias tienen en algún momento la oportunidad de recibir una semilla. La diferencia no está en quién la recibe, sino en quién la sabe sembrar. Ese día en la plaza, las tres familias entendieron que no se trataba de suerte, ni de destino, ni de herencia. Se trataba de decisiones. Algunas seguirían gastando, otras seguirían endeudándose, y tal vez una decidiría comenzar a sembrar. Y así, la plaza del pueblo se convirtió en un espejo, un reflejo de las tres formas de vivir con el dinero. Una enseñanza para cualquiera que observe con atención. Cada persona, en su propia vida, habita una de estas tres colinas, pero siempre puede elegir mudarse a otra. La moraleja de las tres colinas: el valle quedó en silencio cuando las familias regresaron a sus colinas. La choza volvió a su techo roto, la casa media a sus deudas disfrazadas de comodidad, y la mansión a su tranquilidad construida con paciencia. Pero la semilla que aquel hombre había mostrado en la plaza quedó dando vueltas en sus mentes, como una voz que no se apaga. El narrador de esta fábula nos invita a observar con atención. Las tres colinas no son solo lugares del valle, son reflejos de la vida real. La choza simboliza la pobreza, marcada por el gasto inmediato, la falta de previsión y la creencia de que mañana será igual que hoy. La casa media representa el sueño de la mayoría, una vida más cómoda, pero atrapada en deudas que encadenan el futuro. La mansión, en cambio, no es simplemente lujo, sino el fruto de una mentalidad distinta: ahorrar, invertir, sembrar y esperar con paciencia la cosecha. Lo importante de esta fábula es entender que nadie está condenado a permanecer en una sola colina. La familia de la choza puede aprender a guardar sus primeras monedas en lugar de gastarlas. La familia de la casa media puede dejar de depender del crédito y empezar a construir activos propios. Y cualquiera, con tiempo y disciplina, puede avanzar hacia la mansión. La diferencia no está en el sueldo, ni en la suerte, ni en la herencia. Está en las decisiones diarias. Una persona que gana poco, pero ahorra una parte y la invierte con inteligencia, puede construir más riqueza que alguien que gana mucho y lo gasta todo. La riqueza no se mide en apariencias, sino en libertad, la capacidad de elegir sin que el dinero sea una cadena. El narrador recuerda otra enseñanza: la semilla siempre está en nuestras manos. Puede ser una moneda ahorrada, un conocimiento adquirido, un hábito nuevo, una inversión pequeña. Quien decide sembrarla empieza a cambiar su destino. Quien la gasta en lo inmediato seguirá atrapado en la misma colina. Al cerrar esta fábula, queda claro que las tres colinas no son lugares fijos, sino caminos. Caminos que todos podemos transitar. Algunos eligen quedarse en la choza, resignados a vivir al día. Otros se conforman con la comodidad aparente de la clase media. Y unos pocos deciden avanzar hacia la mansión, donde el dinero ya no gobierna, sino que sirve. La moraleja final es simple, pero poderosa. No importa en qué colina estés hoy, lo que importa es qué decisiones estás tomando para la colina en la que quieres vivir mañana. El narrador sonríe mientras se despide con la última enseñanza. La pobreza, la clase media y la riqueza no son etiquetas eternas, son etapas. Y quien aprende a sembrar, cuidar y multiplicar, tarde o temprano construirá su propia mansión, aunque hoy viva en una choza. Y así termina la fábula de las tres clases socioeconómicas. Una historia que no habla de tres familias lejanas, sino de ti, de mí y de todos nosotros. La pregunta que queda flotando es la misma que resonaba al inicio. ¿En cuál de las tres colinas elegirás construir tu vida?